Hola a todos, por medio del presente video quisiéramos hacer una explicación breve y sencilla acerca de la nueva metodología para el tratamiento y gestión de los riesgos que ha sido actualizada a nivel nacional por disposiciones normativas. Lo primero que se debe tener presente es que esta es una nueva metodología que hace un cambio en el enfoque del análisis de los riesgos, pues pasa de un enfoque cualitativo a uno más cuantitativo a la hora de hacer la valoración de los riesgos y a definir los niveles de influencia de los controles sobre estos. Primero, para avanzar necesitamos el documento correspondiente, que es el instructivo para mapa de riesgos y también el formato de mapa de riesgos. Esos documentos los encontramos en la página web de la universidad en la sección de documentos del CIGEC. Vamos a documentos. Nos dirigimos hasta la sección del proceso de seguimiento y control, clic en instrucciones y aquí encontramos el instructivo para mapa de riesgo. Descargamos el documento y este se nos presenta, con unos apartes importantes respecto a la metodología. Estos apartes son, por ejemplo, los conceptos relacionados con la nueva metodología de gestión del riesgo. Si seguimos avanzando, nos encontraremos también con un bosquejo rápido de cómo es el funcionamiento de la nueva metodología, cómo se hace antes, cómo se hace durante y cómo se hace de manera posterior. De igual forma, encontraremos algunas sugerencias acerca de cómo debe ser la redacción de los riesgos identificados en cada proceso. Estos deben ceñirse a la estructura brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para describir el riesgo es necesario identificar de manera clara el impacto, la causa inmediata y las causas raíces. Más adelante lo veremos con un ejemplo. De igual forma, podremos identificar algunos aspectos como la clasificación por los tipos de riesgo y los conceptos de impacto, de probabilidad, de riesgo inherente, de riesgo residual. Y por último, en el documento encontraremos este nuevo concepto de zonas de riesgo. Para efectos del ejercicio que vamos a hacer más adelante, partiremos del supuesto de que ya ustedes hicieron la revisión e interiorización de este documento por completo. Recuerden que, según la metodología, es necesario tener unos conocimientos previos de la organización y del proceso para poder proceder a caracterizar los riesgos y posteriormente plasmarlos en el formato de mapa de riesgos. Recuerden, el presente video es para hacer la explicación del diligenciamiento del formato de mapa de riesgos. Muy bien, ahora para acceder al formato que debemos diligenciar para hacer la valoración de riesgos, nos dirigimos nuevamente a la sección de documentos del CIGEC en la parte de procesos de seguimiento y control y damos clic en formatos. Una vez aquí buscamos el formato FMAM-013, formato mapa de riesgos. Damos clic, lo descargamos, dictamos el directorio en el cual queremos almacenarlo y finalmente lo ejecutamos. Una vez abierto este archivo, vamos a encontrar que es una adaptación de la matriz de mapa de riesgo emitida por la Administración Pública. La primera hoja que contiene el documento es una hoja instructiva, a través de la cual se va a realizar el desglose de todo el contenido de la herramienta y pues se van a revisar todos los conceptos que han sido descritos previamente en el instructivo en cuestión. Para efectos del presente ejercicio, vamos a diligenciar este formato con el ejemplo que está incluido en el instructivo de mapa de riesgos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña que dice mapa final. Una vez aquí nos encontraremos con todos los campos que se pueden y no se pueden diligenciar dentro del documento. De manera gráfica se señalan con un color azul y un color morado
aquellos campos que no deben ser diligenciados por el usuario, pues estos tienen fórmulas internas que realizan cálculos con base en la información diligenciada en los otros campos para valorar el riesgo que se esté valorando en el momento. Procedamos al ejemplo. Vámonos al documento y aquí vamos a identificar cuál es el ejemplo en cuestión. De acuerdo con la estructura de la redacción expuesta anteriormente, el riesgo identificado es el siguiente. Aplica para el proceso de seguimiento y control. Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega extemporánea en el reporte de la información requerida por los entes de control, debido a la falta de compromiso por parte de los funcionarios responsables en la entrega de la información. Allí podemos ver descritos el impacto, la causa inmediata y la causa raíz. Entonces, verifiquemos cuáles son los campos que nos pide el formato. Lo primero que nos pide es el impacto. En esta lista desplegable tenemos que describir si el impacto es económico, si es reputacional o si es económico y reputacional. Con base en la valoración que haya hecho su equipo de trabajo, deben definir el impacto del riesgo que estén identificando en este momento. Para este ejercicio se determinó que el impacto son consecuencias que puede ocasionar la entidad por la materialización de un riesgo. Se definió que eran de tipo reputacional y afectación económica. Diligenciamos este campo aquí. La causa inmediata nos remitimos nuevamente a la que está descrita anteriormente en el ejemplo. Y simplemente la copiamos y la pegamos. Y la causa raíz, hacemos lo mismo. La descripción del riesgo no es más que la redacción en prosa de el impacto, la causa inmediata y la causa raíz, como se había descrito anteriormente. Si lo buscamos en el documento para efectos del ejercicio, lo voy a copiar todo y lo pegamos acá. Lo siguiente que hay que darle al documento es la clasificación de riesgo. Entonces, esta lista desplegable nos pregunta si hace referencia a daños activos físicos, ejecución, administración de procesos, fallas tecnológicas, etc. Si nos remitimos nuevamente al documento, por acá arribita vamos a encontrar la parte de clasificación del riesgo. Y aquí está una breve descripción de cada uno de ellos. Si corresponde a fraudes internos, externos, fallas tecnológicas, etc. Como la descripción es tan específica en cuanto a que la causa raíz se debe a prácticas ejecutadas por los usuarios, diremos que la clasificación corresponde a usuarios, productos y prácticas. Siguiente, frecuencia con la cual se realiza la actividad. Remitámonos nuevamente al ejemplo. Una vez aquí, podemos identificar que la frecuencia con la cual se ejecuta la actividad es de 24 veces al año. Por ende, en este campo debemos poner 24 veces. Automáticamente, en este campo que está no disponible para diligenciar, se hace una clasificación en bajo y se le asigna un porcentaje de acuerdo con las tablas escritas en el documento. Esas tablas las podemos consultar acá, donde hace referencia a que la actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año. Por ende, la clasificación será baja y la probabilidad asignada será del 40%. Teniendo claro esto, volvemos al formato y nos encontramos con que el siguiente campo diligenciable es el de criterios de impacto. Aquí nuevamente tenemos a nuestra disposición una lista desplegable que se divide en dos categorías: afectación económica o presupuestal, donde se van a seleccionar estas opciones que están acá, o pérdida reputacional,
y se seleccionarán estas opciones que están acá. El campo de criterios de impacto es interesante porque nos ofrecen dos posibilidades. Nos ofrece la posibilidad de impacto por afectación económica y por afectación reputacional. ¿Cómo dirimimos entre cuál escoger? Simplemente se hace la valoración de los dos casos y se escoge el de mayor impacto a la institución. En este caso, el ejercicio nos dicta que el impacto es de tipo económico y reputacional. Ya hablando de cuantificación específica, nos dice que tiene una afectación económica entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y cualitativamente tiene una afectación reputacional, que de llegar a materializarse afectaría la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, en este caso, entes de control, y se determina que el impacto del riesgo es moderado. Entonces nos dirigimos a la tabla de cuantificación del nivel de impacto y podemos ver que en cuanto a afectación económica tiene una clasificación de menor. Sin embargo, en cuanto a la afectación reputacional, vemos que el riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos, tiene un nivel de impacto moderado. En ese orden de ideas, se debe escoger aquel nivel de impacto que sea mayor, de acuerdo con la metodología. En ese orden de ideas, el que tendrá peso para el ejercicio es la afectación reputacional. Entonces, nos vamos al formato y aquí en criterios de impacto escogemos riesgo que afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. Se selecciona esta opción, él trae el impacto inherente correspondiente de acuerdo con la tabla y el porcentaje que corresponde. Como se puede ver, aquí en esta columna se calcula la zona de riesgo inherente, es decir, de acuerdo con el instructivo, el nivel de riesgo queda en esta zona de color amarilla. Para visualizarlo a través de la propia herramienta, nos vamos a la pestaña que dice matriz de calor inherente y aquí aparece el riesgo 1. En caso de que hubiesen más riesgos metidos dentro de este formato, tantas veces como riesgos haya, este formato va a proceder a realizar la ubicación del mismo de acuerdo con la nomenclatura. R1 significa riesgo 1 y en caso de que existiera un riesgo 2 veríamos R2, si existiera un riesgo 3 veríamos R3. Bueno, hasta ahora respecto al instructivo vamos por aquí. Hemos valorado el nivel de riesgo inherente del riesgo identificado. ¿Qué corresponde ahora? Vamos a comenzar a hablar de los controles que se van a imponer sobre ese riesgo, de tal manera que pueda disminuirse el impacto y la probabilidad de ocurrencia del mismo, tratando de moverlo de esta zona de riesgo moderado a una zona más favorable, de riesgo bajo. Entonces, el instructivo pues nos habla de que pues tenemos que establecer los controles y hacer la valoración de los mismos de acuerdo con la tipología, con el tipo de control, etc. Entonces, nuevamente, partiendo del supuesto de que ya ustedes hicieron la revisión e interiorización de este documento, continuamos con el ejemplo. El control definido dice: el líder del proceso de seguimiento y control o a quien él designe solicita reportar la información antes del plazo establecido a cada dependencia responsable mediante comunicación escrita. En caso de detectar retrasos en el reporte de información, requiere por segunda vez al proceso responsable con copia al rector. Habíamos visto anteriormente que el riesgo tiene una zona de riesgo inherente moderada. La tipología, de acuerdo con el instructivo, es de tipo preventivo, lo cual da una asignación del 25%. La implementación es completamente manual, con una asignación del 15%. No está documentado, la frecuencia es continua y no se dejan registros de esta actividad. Ahora procedamos al archivo en Excel para incluir la información escrita. Ya hemos pasado a la primera parte del archivo, que es la identificación del nivel, la zona de riesgo inherente. Ahora pasemos a la segunda parte, que es la de la definición y cuantificación de los controles. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la descripción del control.
Hacemos una copia y la pegamos en el archivo. Habíamos definido que el tipo de control era preventivo, que su implementación era manual, y esto nos da automáticamente la calificación del control. De igual forma, complementamos la información. No está documentado, la frecuencia es continua y la evidencia sin registro. Aquí esto automáticamente nos entrega que la probabilidad residual es del 24% y el impacto residual es del 60%. Veamos qué fue lo que sucedió aquí. Dirijámonos al instructivo. Los controles lo que nos permiten es mover los riesgos ubicados en una zona hacia otra zona más favorable. Entonces, de acuerdo con la naturaleza de ese control, se afectarán la probabilidad o el impacto. En el caso de que los controles se determinen preventivos y detectivos, estos controles atacarán a la probabilidad y se moverán en el eje de la probabilidad hacia abajo. En el caso de que los controles sean correctivos, atacarán el impacto y se desplazarán en el eje del impacto hacia la izquierda. Como pueden darse cuenta, buscando zonas más favorables para el riesgo. Esto lo podemos ver reflejado en lo que acabamos de hacer. Si nos remitimos al ejemplo, vemos que el tipo de control es de naturaleza preventiva. Entonces, los controles preventivos atacan la probabilidad. Y por eso es que la probabilidad residual es la que cambia y varía desde un 40% hasta un 24%. Y es por eso que para este control el impacto residual permanece igual. Inicialmente estaba en un 60% y continúa en un 60%. ¿Por qué? Porque este tipo de controles solamente afectan la probabilidad. Si quisiéramos afectar el nivel de impacto, tendríamos que hacerlo a través de la implementación de un control de tipo correctivo. Y se partirá a partir del riesgo residual dejado por el primer control. Esto no está en el documento, sin embargo hagamos un ejercicio para demostrar el punto. He establecido un segundo control que dice establecer procesos disciplinarios a funcionarios que no cumplan. Y este es un control que es de tipo correctivo. Su implementación es manual y esto automáticamente nos arroja la calificación del control. No está documentado, es continuo y digamos que sí deja registro. Entonces, en el primero veíamos que afectaba a la probabilidad, en el segundo vemos que afecta al impacto. Puede darse cuenta que la probabilidad residual es exactamente igual a la del control anterior, porque este control solamente va a afectar al impacto. Y podemos ver que el impacto sí tiene una disminución. La disminución pasa de ser del 60% al 45%, por la naturaleza de control que es y su afectación sobre el nivel de impacto. En cuanto a la zona de riesgo, vemos que nos mantenemos en una zona de riesgo moderado, toda vez que el control que se ha implementado es de una naturaleza correctiva. Y sabemos que los controles correctivos no afectan a la probabilidad sino al impacto. Evidencia de esto es que la probabilidad permanece exactamente igual y el impacto varía de un 60% a un 45%. Si nos remitimos al documento, podremos darnos cuenta de que para un nivel de probabilidad del 24% estaríamos en una clasificación de baja y para un impacto del 45% estaríamos en una calificación de moderado. Entonces el intercepto nos daría en este cuadrante que está aquí, dentro de la zona de riesgo moderado. Si quisiéramos consultarlo dentro del documento, podríamos irnos a la pestaña de matriz de calor residual y podremos ver dónde se encuentra ubicado el riesgo. Para efectos del presente ejercicio, si consultamos matriz de calor inherente y matriz de calor residual, vemos que el riesgo está ubicado en el mismo cuadrante, por lo cual
el control no tiene un impacto significativo sobre la naturaleza del riesgo. ¿Cómo podremos variarlo? Implementando un segundo control o implementando controles automáticos cuyo nivel de afectación sobre la variable impacto o probabilidad tendrá un mayor valor. En ese orden de ideas agreguemos un tercer control. Digamos que ese tercer control es imponer sanciones sobre funcionarios que no cumplen. Esto es meramente ilustrativo, puede estarse saltando completamente el procedimiento. Entonces, nuevamente, el tipo de control es correctivo y digamos que esta vez contamos con un nivel de implementación automática, que se diseñó una herramienta que permite detectar y sancionar de manera automática. Digamos que está sin documentar, digamos que se realiza de manera continua y está basado en una herramienta, digamos que esta vez sí queda registro. Entonces, al ser de naturaleza correctivo, sabemos que afecta al impacto. La probabilidad residual permanece en 24% y ya el impacto varía, primero de un 60 a un 45% y con este último control de un 45 a un 29%. Continuamos en una zona de riesgo moderado, pero veamos si seguimos en el mismo cuadrante. Consultemos la matriz de calor residual y ya nos desplazamos de este cuadrante a un cuadrante más cercano a la zona de riesgo bajo. Entonces, esto nuevamente porque el intercepto entre probabilidad e impacto varió gracias a la implementación de un nuevo control. Respecto a la metodología, esta está diseñada para implementar el número de controles que se consideren pertinentes por cada proceso. El formato está habituado para implementar 4 de estos controles, que se considera una cantidad suficiente. En caso de necesitar más espacio, pues es posible realizar ajustes sobre la plantilla para agregar el mayor número de controles que sean posibles. Bueno, eso en cuanto a la segunda parte del documento. La tercera parte del documento no es más que el plan de mejoramiento, a través del cual pues se pretende establecer las actividades claras, los responsables, los tiempos de ejecución y los estados de la implementación de esos controles, de tal forma que se le pueda hacer un seguimiento preciso y oportuno al nivel de implementación de los mismos y evaluar si se están alcanzando los resultados esperados con la implementación de estos controles. Entonces, esto fue todo. Gracias por su atención. Esperamos haber sido concisos, ya que nos fuimos breves. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a la metodología, pueden remitirse al instructivo que se encuentra en los documentos del CIGEC o pueden comunicarse a la Oficina de Planeación Institucional o Seguimiento y Control para hacer pues más explicaciones y detalles al respecto. Muchas gracias.